Hola, mi nombre es Rubén Ricardo Peña, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a hablar sobre la materia Estadística Inferencial 1, impartida por el docente Juan Morales. Veremos dos capítulos, bandas de ajuste y tablas de contingencias y estadísticas no paramétricas. El capítulo 11, bondad de ajuste y tablas de contingencia. El tema 11.2, bondad de ajuste. La prueba de bondad de ajuste se utiliza para someter a prueba la hipótesis de que una distribución de frecuencias se ajusta a o coincide con alguna distribución establecida. Veremos dos ejercicios. El ejercicio 2, interpretación de valores de x cuadrada. Cuando se generan dígitos aleatorios, es posible someter a prueba la bondad de ajuste de los dígitos generados con la distribución en la que todos estos son igualmente probables, que sugiere un valor excepcionalmente grande del estadístico de prueba x cuadrada acerca de la bondad de ajuste, que sugiere un valor excepcionalmente pequeño del estadístico de prueba x cuadrada como 0.002 acerca de la bondad de ajuste. Ok, el estadístico de prueba x cuadrada se basa en la diferencia entre los valores observados y los esperados. Si los valores observados y los esperados son cercanos, entonces el estadístico de prueba genera un x cuadrada que será pequeño y el valor p será grande. Entonces, si el valor p es alto, en este caso no rechazamos la hipótesis nula. En caso contrario, si las frecuencias observadas y las esperadas no son cercanas, entonces el estadístico de prueba de x cuadrada será un valor grande y el valor p será pequeño. Entonces, si p es un valor bajo, se rechaza la hipótesis nula. Las pruebas de hipótesis de esta sección siempre son de cola derecha, ya que el valor crítico y la región crítica se localizan en el extremo derecha de la distribución. Ejercicio 3. Frecuencias observadas y esperadas. Un organizador de bodas selecciona al azar a clientes de algunos años anteriores y registra los meses en que se realizaron los banquetes de boda. A continuación se presentan los resultados según datos del The Amazing Almanac. Suponga que desea someter a prueba la afirmación de que las bodas se realizaron en diferentes meses con la misma frecuencia. Se nos pide describa brevemente lo que representan O y E. Luego calcule los valores O y E. Ok, O son las frecuencias observadas y E son las frecuencias esperadas. ¿Cuáles son los valores de O? O en este caso son 5, 8, 7, 9, 13, 17, 11, 10, 10, 12, 8 y 10. Y E, como son las frecuencias esperadas, entonces a cada una de estas 12 frecuencias la frecuencia esperada sería 10 para cada una. Valor al utilizar los datos del ejercicio 3, los datos anteriores, dice, para someter a prueba la hipótesis de la afirmación de que las bodas se celebraron durante los 12 meses con la misma frecuencia, que se obtiene un valor P de 0.477, que indica el valor P acerca de los datos muestrales. ¿A qué conclusión se puede llegar? Ok, vamos a hacer el análisis para ver que en realidad llegamos a este 4.77. Aquí ya tenemos los datos ingresados, que son los mismos datos que tenemos acá. Ya lo hicimos el ingreso previamente. Entonces, vamos en estadísticas, tablas, prueba chi cuadrada con bondad de ajuste. Y vamos a ingresar, ya que ya lo tenemos previamente cargado, bodas, y le damos a aceptar. Nos van a salir unas gráficas de esta misma, pero lo que nosotros en realidad queremos sería esta información: el valor observado, que son los que nosotros capturamos, el valor esperado, que habíamos dicho que es 10, y la distribución chi cuadrada. Nos está dando un valor P de 4.77 y un valor x cuadrado al chi cuadrada de 10.6. Aquí entonces, ¿qué es lo que pasa? Las bodas, nuestra hipótesis nula sería: las bodas se celebran durante los 12 meses con la misma frecuencia. Entonces, que concluimos que no existe suficiente evidencia para justificar el rechazo de la afirmación que las bodas se realizan con los 12 meses con la misma frecuencia. ¿Por qué? Porque nuestro valor P es 0.477. ¿Sí? Entonces esa sería nuestra conclusión. Seguimos con el otro.
Nos dice que estos ejercicios, los del 5 al 20, en donde entra esta categoría, el 6, realice la prueba de hipótesis y proporcione el estadístico de prueba, el valor crítico y o el valor P. Como nosotros lo estamos haciendo con la herramienta estadística, vamos a encontrar el valor P, no el valor crítico, y generar una conclusión. Dice calificaciones y lugar para sentarse. Los estudiantes con calificación A o 10 tienden a sentarse en una zona particular del salón de clases. Esta es la pregunta. El autor registró los lugares de los estudiantes que obtuvieron calificaciones de A con estos resultados. 17 se sentaron al frente, 9 se sentaron en medio y 5 se sentaron en la parte posterior del salón. Dice, al someterse a prueba la suposición de que los estudiantes con calificación A se distribuyen de manera uniforme en todo el salón, el autor obtuvo un estadístico de prueba de x igual a 7.226 y se utiliza un nivel de significancia de 0.05. Existe suficiente evidencia, dice, para sustentar la afirmación de que los estudiantes de calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Si esto fuera así, significa que usted puede aumentar su probabilidad de obtener una A si se sienta al frente. Ok, generamos nuestra hipótesis nula, que sería los estudiantes con calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. Y la alternativa sería que sí están distribuidos. ¿Sí? En este caso, nuestros valores que vamos a registrar van a ser 17, 9 y 5. Lo cual ya lo hicimos de manera previa. Con calificación A, 17, 9 y 5. Vamos a hacer lo mismo. Estadísticas, tablas, prueba chi cuadrada. Ya está cargado por default, que es la calificación A, lo que andamos buscando. Y le damos a aceptar. A ver, perdón, hubo un error aquí, pero ahí está. ¿Qué pasó? Está. Ahí está. Nos da nuestros datos previos. Y aquí estamos obteniendo un valor P de 0.027. Mismo valor que ya lo tenemos aquí. ¿Sí? Entonces esto ya no nos va a funcionar. Lo vamos a ir guardando. Entonces, ¿qué nos dice nuestra hipótesis? Los estudiantes con calificación A no están distribuidos de manera uniforme en la totalidad del salón. De acuerdo a esto nos da un valor P de 0.027 y nos dice que tenemos un nivel de significancia de 0.05. Entonces existe suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula, porque el valor P es menor que el 0.05 del nivel de significancia. ¿Qué quiere decir? Que sí se puede aumentar la probabilidad de obtener una calificación A si se siente uno enfrente. Esos fueron los cuestionamientos que se nos hicieron y ahí están los resultados. Ahora, seguimos con otro. El neumático desinflado y la clase perdida. Dice, un cuento clásico se refiere a 4 estudiantes que van juntos en un automóvil y no llegan a un examen. Como excusa, dijeron al profesor que un neumático se desinfló en el camino. En el examen de recuperación, el profesor pidió a los estudiantes que identificaran el neumático en particular que se desinfló. Si en realidad no tuvieron el percance, ¿serían capaces de identificar el mismo neumático? El autor pidió a otros 41 estudiantes que identificaran el neumático que ellos seleccionarían. Hizo un ejemplo más. Los resultados están listados en la siguiente tabla, excepto el estudiante que seleccionó el neumático de refacción. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación del autor de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme. ¿Qué sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar el mismo neumático cuando en realidad su excusa fue una mentira? ¿Sí? Entonces nuestra hipótesis nula sería los resultados se ajustan a una distribución uniforme, que es lo que nos está pidiendo, y la alternativa no se ajusta. ¿Sí? Aquí otra vez lo volvemos a poner para no perderlo de vista y se hace la prueba, se hace el ejercicio. Ok, ya hicimos, precargamos los valores que son 11, 15, 8 y 6. Perdón,
aquí 11, 15, 8 y 6. Vamos a hacer igual estadística, tablas, prueba chi cuadrada de banda de ajuste. Y aquí está recargado de un neumático. Lo aceptamos. Nos dan nuestras gráficas, las cuales vamos a minimizar. Y aquí nos dan nuestro valor P de .204. ¿Sí? ¿Qué nos decía el ejercicio? Dice, analizamos nuestra hipótesis nula. Dice, los resultados se ajustan a una distribución uniforme. Dice, como tenemos un valor P de .204 y nuestro nivel de significancia era .05, nos rechazamos la hipótesis nula. Por lo tanto, no se rechaza la afirmación de que los resultados se ajustan a una distribución uniforme. Y nos decía, ¿qué sugiere el resultado acerca de la capacidad de los 4 estudiantes de seleccionar el mismo neumático? Entonces los estudiantes no pudieron haber elegido el mismo neumático y su mentira pudo haber sido descubierta. Vamos con el tema 11.3, tablas de contingencia. Una tabla de contingencia o tabla de frecuencias de dos factores es una tabla donde las frecuencias corresponden a dos variables. Una variable se utiliza para categorizar renglones y la segunda variable se utiliza para categorizar columnas. Vamos a ver, dice, en este caso, en los ejercicios 5 a 6, que es donde cubre vamos a someter a prueba la afirmación enunciada, todos los resultados del programa de cómputo. Dice, crimen y extraños en Minitab. Minitab presenta los resultados de la siguiente tabla, que incluye datos obtenidos de víctimas de crímenes elegidas al azar, según datos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Recuerde que DF significa grados de libertad. ¿Qué podemos concluir? Dice, el crimen, nuestra hipótesis nula, vamos a hacer formularla. El crimen era extraño, el criminal era conocido o parientes son independientes al crimen. Dice, de acuerdo a nuestros valores, vamos a rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque nuestro valor es 0 y generalmente nuestros niveles de significancia son es .05, y si tenemos un valor 0, entonces la estamos rechazando. Y dado que P es igual a 0, parece que el criminal es conocido o pariente dependiendo del crimen, es lo que podemos concluir. En este otro de los ejercicios 7 al 22 vamos a someter a prueba la afirmación enunciada. Dice, prueba de un detector de mentiras. Las siguientes tablas incluyen los resultados de los experimentos con polígrafo, detector de mentiras, realizados por los investigadores Charles R. Hunt del Boise State University y Gordon H. Barland del Department of Defense Polygraph Institute. En cada caso, se sabía si el sujeto había mentido o no, de manera que la tabla indica si la prueba de polígrafo fue correcta. Dice, utilice un nivel de significancia de .05 para someter a prueba la afirmación de que la indicación de la prueba del polígrafo es independiente. De que si el sujeto miente, es independiente de si el sujeto miente. Dice, los resultados sugieren que los polígrafos son eficaces para distinguir entre verdades y mentiras. Aquí tenemos los datos. Cuando el sujeto realmente mintió, cuando no mintió, sí mintió, y la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió y que no mintió. Dice, en este caso vamos a ver nuestra hipótesis nula sería la indicación de la prueba del polígrafo es independiente de que si el sujeto miente. La alternativa es la indicación de la prueba del polígrafo es dependiente de si el sujeto miente. Okay. Aquí tenemos nuestros datos precargados. Y vamos a ocupar chi cuadrada por asociación. Vamos a ver en datos resumidos. Ya cargamos. Cuando no tuviéramos esto, vamos a cargar las dos columnas donde tenemos la información. En este caso los datos, que es en la columna de no mintió y en la columna de sí mintió. Los cargamos y le damos a aceptar. ¿Sí? Nos da un valor P de 0
nuestros grados de libertad y nuestra información correcta. Esta misma información aquí ya la tenemos cargado previamente. Entonces decimos que rechazamos la hipótesis nula o la afirmación de que el hecho de que un sujeto mienta es independiente de la indicación de la prueba del polígrafo. Los resultados sugieren que los polígrafos son confiables al distinguir entre verdades y mentiras, pero existen muchos falsos positivos y falsos negativos, por lo consiguiente no son muy confiables en el todo. Dice, seguimos con otro ejercicio. La sentencia de un acusado depende de su declaración. Muchas personas creen que los crímenes que se declaran culpables tienden a obtener sentencias más cortas que aquellos que son sentenciados en un juicio. La siguiente tabla resume datos muestrales seleccionados al azar de casos de acusados de robo en San Francisco, según datos del Does It Pay to Plead Guilty? Differential Sentences at the Functional of the Criminal Codes, de Brereton y Gasper. Law and Society Review, el volumen 16, número 1. Todos los sujetos tenían sentencias previas, con un nivel de significancia de .05. Somete a prueba la afirmación de que la sentencia de enviar a prisión o no enviar a prisión es independiente de la declaración de culpabilidad. Si usted fuera abogado defensor de un acusado culpable, sugieren estos resultados que usted debe alternar una declaración de culpabilidad por parte de su defendido. Nuestra hipótesis nula sería la sentencia es independiente de la declaración de culpabilidad, y la alternativa pues pondremos que es dependiente. ¿Sí? Acá tenemos los resultados, pero igual lo vamos a buscar. Aquí tenemos la información. Nos vamos en estadística, tablas, chi cuadrada por asociación. Igual, en este caso vamos a seleccionar las dos columnas donde tenemos nuestros datos. Tenemos que ocupar datos resumidos en tabla de 2 factores, porque nosotros ya tenemos los datos resumidos. Le damos a aceptar, y aquí otra vez nos da un valor P de 0 y la información. ¿Sí? Entonces, si nos vamos acá, ya tenemos capturado todo. Nos da nuestro valor P de 0. Nuestra hipótesis, la volvemos a repetir, es independiente, entonces la rechazamos. Los resultados animan a los culpables a declararse culpables. ¿Por qué? Porque entonces, como dice el enunciado, su sentencia es menor que al ir a la corte. Vamos con la prueba de signo. Dice, la prueba de signo es una prueba no paramétrica de distribución libre, que utilizan signos positivos y negativos para someter a prueba diferentes afirmaciones, incluyendo afirmaciones que implican datos muestrales variados, afirmaciones que indican datos nominales y afirmaciones acerca de la mediana de una sola población. Aquí nos dice que de los ejercicios 9 a 12 utilice la prueba de signo de los datos que consisten en valores pareados. Los ganadores del Oscar. A continuación se presentan las edades de actrices y actores en el momento en que ganaron el Oscar. Los datos se parearon con base en el año en que ganaron. Utilice, dice, un nivel de significancia de .05 para someter a prueba la afirmación de que no existe diferencia entre las edades de los menores, las mejores actrices y las edades de los mejores actores en el momento en que se entregaron los premios. Entonces, aquí tenemos los datos de las mejores actrices y los mejores actores. Sometemos creamos nuestra hipótesis nula. Dice, no existe diferencia entre las edades de las mejores actrices, entre las edades de las mejores actrices y las edades de los mejores actores. La alternativa sería que sí existe la diferencia. ¿Sí? Ok, entonces vamos a hacer el análisis. Aquí ya tenemos los valores, edades de mejores actrices, edades de mejores actores. Para este análisis tenemos que hacer algo interesante. Solo vamos a ocupar la columna de valores. En este caso, vamos a hacer la diferencia entre el primer valor y el segundo valor. Esta diferencia si nos da positivo, vamos a poner un 1.
En caso que nos dé negativo, vamos a poner un -1, porque como se llama de acuerdo a nuestro tema, si se dan cuenta, es prueba del signo. Entonces vamos a ver lo acerca del signo. ¿Sí? Entonces, otra vez, nos vamos a ir a estadísticos, no paramétricos, prueba de signo para una muestra. ¿Sí? Que vamos a agarrar la columna de valores. ¿Sí? La mediana de la prueba, lo vamos a seleccionar y le damos a aceptar. Aquí ya tenemos precargado el valor, que fue .0074. Lo corroboramos. Aquí está, .0074. Entonces, ¿qué concluimos? Se rechaza la afirmación de que no hay diferencias en la entrega de los premios. Parece que hay una diferencia entre la edad de la mejor actriz y la edad del mejor actor. ¿Por qué rechazamos la prueba? Porque nuestro nivel de significancia es de .05 y nuestro valor P, que es el que nos hace la relación entre el nivel de significancia, es menor, y al ser menor rechazamos nuestra hipótesis. Seguimos con el otro ejercicio, calificaciones de consumo de combustible de automóviles. A continuación se presentan las calificaciones combinadas en ciudad y en carretera del consumo de combustibles en millas por galón para diferentes automóviles de acuerdo con el antiguo sistema de calificación y con un nuevo sistema que entró en vigor en el 2008, según datos del Use Today. El nuevo sistema se implementó en respuesta a las quejas de que las antiguas calificaciones eran demasiado elevadas. Dice, utiliza un nivel de significancia de .01 para someter a prueba la afirmación de que las calificaciones antiguas son más altas que las calificaciones nuevas. Antiguo con nuevo. Nos vamos a ir otra vez a la prueba de signo. Nuestra hipótesis nula, las calificaciones antiguas son más altas que las nuevas. Y la alternativa, las calificaciones antiguas son más bajas o iguales que las calificaciones nuevas. Este es el ejercicio 12. Calificaciones activas, calificaciones nuevas. Igual, otra vez tenemos todos los datos previamente capturados. Y es la misma situación. Tenemos nuestra variación. Si es mayor, si es positivo, le ponemos el 1. Y si es negativo, que en este caso no hubo ninguno, le pondremos -1. ¿Sí? Sería estadísticos, no paramétricos. Prueba de signo para una muestra. Capturamos. Vamos a poner el nivel de significancia del 99. ¿Sí? Y ahí está nuestro valor P. Entonces, ¿existe suficiente evidencia para no rechazar la hipótesis nula? Las calificaciones activas son más altas que las calificaciones nuevas. Igual nos dimos cuenta desde el análisis de que todos eran positivos, pero ahí estamos nuestro desarrollo. Vamos con el tema 13.3. Prueba de rangos con signo de Wisconsin para datos pareados. La prueba de rangos con signo de Wisconsin es una prueba no paramétrica que utiliza rangos para las siguientes aplicaciones. 1. Someter a prueba la hipótesis nula de que la población de datos pareados tiene diferencias con una media igual a 0. Someter a prueba la hipótesis nula de que una sola población tiene un valor establecido de la mediana. Vamos a ir con el ejercicio. En el ejercicio 5 dice que el uso de la prueba de rangos con signo de Wisconsin en los ejercicios 5 y 6 remítase a los datos muestrales pareados indicados y utilice la prueba de rangos con signo de Wisconsin para someter a prueba la afirmación de que los datos pareados tienen diferencias que provienen de una población con una mediana igual a 0. El ejercicio 5 que nos dice que es del viernes 13 es de mala suerte. Investigadores reunieron datos sobre el número de admisiones hospitalarias resultantes de choques de vehículos. Y a continuación se muestran los resultados de los viernes 6 de un mes y los viernes 13 del mismo mes. Según datos del East Friday, The Third Bat for Your Health,
de Scallon et al. BMG, volumen 307, tal como aparece en el recurso de datos de línea Data and Storyline. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Tenemos los datos, generamos nuestra hipótesis nula, que es cuando el día 13 del mes cae en viernes, el número de admisiones hospitalarias por choques de vehículos no se ve afectado. Y si el día viernes la alternativa cae en 13, el número de admisiones por choques de vehículos, en este caso sí se vería afectado. Vamos a hacerlo por la prueba de Wisconsin. Estamos con el ejercicio 5. Ahí está. Viernes 6 y viernes 13. En este caso vamos a hacer lo mismo. Vamos a sacar la diferencia de datos, porque como es datos pareados, trabajamos con sus diferencias y vamos a hacer el análisis, que va a ser en estadísticas, no parámetros y Wisconsin de una metro. Vamos a ocupar el C, donde ocupamos la diferencia de los datos pareados, y ya está. Dice prueba de la mediana, nos dio un valor P en Wisconsin de 1.5 y un valor P de 0.075. Estos datos ya los tenemos aquí, 0.075. Entonces, como estamos hablando de un nivel de significancia de 0.05 y nuestro valor P nos dio 0.075, no se rechaza la hipótesis nula. Parece que cuando un viernes cae en día 13, el número de admisiones hospitalarias no se ve afectado. Entonces podemos decir que solo es un mito. Vamos con el otro, con el pronóstico del clima. Dice: a continuación se presentan las temperaturas máximas reales y las temperaturas máximas pronosticadas un día antes, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la población de diferencias tiene una mediana de 0, que sugieren los resultados acerca de la exactitud de las predicciones. Entonces nuestra hipótesis nula sería la población de las diferencias tiene una mediana de 0 y la alternativa tiene mediana diferente de 0. Tenemos los datos que nos da la tabla y vamos a ir al análisis. Aquí ya tenemos los resultados, pero igual vamos a ir al análisis, cómo se generó. Aquí tenemos los datos. Ok, dijimos que vamos a ocupar las diferencias, entonces esto lo dejamos así para ver cómo se hace. Vamos a dar fórmulas, asignar fórmulas. En este caso tenemos el C1, que es el primer valor, menos el C2, y esas son nuestros datos, y aquí ya los tenemos. Ahora sí, aquí le podemos poner valores. Y vamos a hacer estadística, no paramétricos, Wisconsin de una muestra. ¿Para qué? Para valores. Seleccionamos la mediana de prueba y le damos a aceptar. Nuestro valor P es de 0.675, el cual ya lo tenemos aquí previamente capturado. ¿Y qué pasa? Pues no la rechazamos porque nuestro nivel de significancia es 0.05 y nuestro valor P es mucho mayor, ya que el valor P es mayor que el de significancia. Prueba de suma de rangos de Wisconsin para dos muestras independientes. La prueba de suma de rangos de Wisconsin es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales de dos poblaciones independientes para someter a prueba la hipótesis nula de que las dos muestras independientes provienen de poblaciones con medianas iguales. La hipótesis alternativa es la afirmación de que las dos poblaciones tienen medianas diferentes, o de que la primera población tiene una mediana mayor que la mediana de la segunda población, o que la primera población tiene una mediana menor que la mediana de la segunda población.
Vamos a ver, dice, entre los ejercicios 5 y 8 vamos a utilizar la prueba de la suma de rangos de Wisconsin. Discriminación por edad. Los Revenue Commissioners de Irlanda realizaron un concurso de promoción. A continuación se listan las edades de los solicitantes que tuvieron éxito y de los que no, según datos del Dividing the Use of Statistical Evidence in Allegation of Age Discrimination de Barry and Bowen, de American Statistician, volumen 58, número 2. Algunos de los solicitantes que no tuvieron éxito para obtener la promoción se quejaron de que hubo discriminación por edad en la competencia. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los solicitantes sin éxito provienen de una población con la misma mediana de la edad de los solicitantes que tuvieron éxito, con base en el resultado. Parece haber discriminación por la edad. Dice, generamos nuestras hipótesis. La nula sería las poblaciones tienen medianas iguales, y la alternativa sería las poblaciones no tienen o tienen medianas diferentes. ¿Sí? Nos vamos a ir al ejercicio. El ejercicio 3 de 4. Cargamos la información. Aquí en la primera muestra vamos a poner los con éxito, sin éxito, nivel de significancia y aceptar. ¿Sí? Aquí tenemos los valores. Aquí en automático nos da nuestras medianas y nuestro valor P. ¿Sí? Entonces, que son los mismos datos que ya tenemos aquí. No rechazamos la hipótesis nula de las poblaciones tienen medianas iguales. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al parecer nos pregunta, ¿parece haber discriminación por la edad? No, no parece haber discriminación por la edad. ¿Por qué? Porque las medianas nos dan iguales, entonces no tenemos por qué decir que pudo haber discriminación por edad. Vamos con el índice de masa corporal. Dice, remítase al conjunto de datos del apéndice B indicado y utilice la prueba de la suma de rangos de Wisconsin. El índice de masa corporal, remítase al conjunto de datos 1 del apéndice B para las medidas del índice de masa corporal. De muestras aleatorios de hombres y mujeres. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes del índice de masa corporal. Entonces, nuestra hipótesis sería los hombres y las mujeres tienen valores medianos diferentes. ¿Cómo lo hacemos? Los datos es del apéndice, en este caso ya están precargados. Ahí está el índice de masa corporal de mujeres y el índice de masa corporal de hombres. Nosotros ya hicimos, precargamos los datos anticipadamente. Y nos vamos a estadística, not paramétricos y MathWayne. En el primero y segundo seguimos con el 95%, pues para el nivel de significancia que ocupamos, y ahí está. Aquí tenemos las medianas, nos dan nuestras medianas diferentes. Entonces aquí ya tenemos los valores precargados, y es los mismos resultados. Y nos dice, nuestra hipótesis sería la afirmación de los hombres y mujeres tienen valores medianos diferentes. No la rechazamos, la población tienen medianas diferentes, de que tienen medianas iguales. ¿Sí? Prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis, también llamada la prueba H, es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de muestras aleatorios simples de 3 o más poblaciones independientes. Se utiliza para someter a prueba la hipótesis nula de que las poblaciones tienen medianas iguales. La hipótesis alternativa es la afirmación de que las poblaciones tienen medianas que no son iguales.
En estos ejercicios del 5 y 10 vamos a utilizar la prueba de Kruskal-Wallis o la prueba H. Dice lesiones en la cabeza en choques de automóviles. A continuación se presentan los datos de lesiones de cabeza en choques realizados con maniquís. Los datos se obtuvieron de los mismos automóviles utilizados en la prueba del capítulo 12. Las medidas están en HICS, que se refiere al criterio estándar de lesiones en la cabeza, por la sigla de Head Injury Condition. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la hipótesis nula de que las diferentes categorías de automóviles tienen la misma mediana. Los datos sugieren que los automóviles más grandes son más seguros. Aquí otra vez dice nuestra hipótesis nula, las diferentes categorías de automóviles tienen la misma mediana y la alternativa pues tienen diferente mediana. Muy bien. En este caso son 3 líneas de valores. Vamos a poner en nuestro Minitab primero toda esta lista. Y a toda esta lista de valores le vamos a poner el dato 1. ¿Por qué? Porque le pertenecen al primer grupo. Vamos a hacer continuo de esto, vamos a poner todos estos valores y le vamos a poner el número 2 porque le compete al segundo grupo, y es lo mismo con el valor 3. Así lo hicimos. Todos estos primeros datos quedaron con el valor 1, después el valor 2 y el valor 3. Así es como se hace en este caso 1, 2 y 3. ¿Sí? Nos vamos a ir a estadísticos, no paramétricos y Kruskal-Wallis. Entonces respuesta va a ser el 1 y el factor va a ser el 2. Y le damos a aceptar. Aquí en automático nos da nuestra clasificación. Del 1 fueron 10 datos, nuestra mediana, nuestra clasificación promedio y nuestro valor Z. Nos dicen nuestros grados de libertad 2, porque acordémonos que los grados de libertad es N, que son 3 factores o 3 casos, menos 1, que serían 2, y el valor H es 1.22, y nos da un valor P de 0.542, mismos valores que ya los tenemos aquí. Entonces, ¿qué pasa? No rechazamos la hipótesis nula de medianas iguales. Los datos disponibles no proporcionan evidencia suficiente que los automóviles más grandes sean más seguros. En este caso vamos a ir en alquitrán en cigarros. Remítase al conjunto de datos 4 del apéndice B y utilice las cantidades de alquitrán en miligramos por cigarrillo de las 3 categorías de cigarrillos descritas en el ejercicio 11. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que las 3 categorías de cigarrillos producen la misma cantidad de mediana de alquitrán. Puesto que los cigarrillos tamaño grande son los únicos que no tienen filtro, parece que los filtros marcan la diferencia. Dice, nuestra hipótesis nula sería las 3 categorías de cigarrillo producen la misma cantidad mediana de alquitrán y la alternativa producen diferente cantidad mediana de alquitrán. Nos vamos a ir a hacer aquí está. Aquí capturamos previamente los datos. Son las 3 categorías, la cantidad de alquitrán producida por cigarrillo. Nos vamos en estadísticas, no paramétricos, Kruskal-Wallis, en el 1 y el 2 y aceptar. Los valores ya están previamente capturados. Aquí nos dio 0 en nuestro valor P, que es el mismo valor que tenemos aquí,
y entonces rechazamos la hipótesis nula de medianas iguales. Podemos decir que existe suficiente evidencia para rechazarlo y de que los tres tipos diferentes de cigarrillo producen la misma cantidad de alquitrán. Podemos decir que parece que el filtro sí marca una diferencia. Subtema 13.6, correlación de rangos. La prueba de correlación de rangos o prueba de correlación de rangos de Spearman es una prueba no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales consistentes en datos pareados. Si se utiliza para determinar si existe una asociación entre dos variables. Para eso nos sirve la prueba de correlación de rangos. Dice, clasificación de jueces en casos de conducción de estados de ebriedad. Se clasificó a los jueces del condado de Bernalillo en Nuevo México según sus índices de condena dictadas por conducción en estado de ebriedad y los índices de reincidencia de los sujetos, entendiendo por reincidencia el arresto posterior por conducción en estado de ebriedad de una persona previamente acusada del mismo delito. A continuación se muestran los resultados para los jueces Gentry, Asanti, Nexig, Baca, Clinton, Gómez, Barhart, Walton, Nakamura, Cabanau, Brau y Varela, según datos del Stephen Fleet del DWI Resource Centers. Determine si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas se relacionan con los índices de reincidencia. Entonces, vamos a hacer nuestra hipótesis nula. Si existe una correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencias. La alternativa sería no existe correlación entre el índice de condenas y el índice de reincidencia. Vamos a hacer de acuerdo a la ROH. En este es, aquí lo tenemos precargados, condena, reincidencia, estadísticos. Estadística básica, correlación. Vamos a poner aquí condenas y reincidencias, las dos, de acuerdo al método RHO de Spearman, representan los valores P y le damos a aceptar. Y aquí nos da nuestro valor P de 0.983, el mismo valor que ya lo tenemos aquí. Y como nos estaba dando, si determináramos si existe o no, decimos que no se rechaza la hipótesis nula. Dice, no existe suficiente evidencia para sustentar la afirmación de una correlación entre el índice de condenas dictadas y el índice de reincidencia. Parece que los índices de condenas dictadas no están relacionados con los índices de reincidencia. Lo rechazamos que de que existe una correlación. Al parecer no existe, entonces no aceptamos. Para el conjunto de datos del apéndice B, en los ejercicios 17 y 18, utilice los conjuntos de datos del apéndice B para hacer una prueba de correlación de rango de nivel de significancia de 0.05. Conteo de palabras de hombres y mujeres. Remítase al conjunto de datos de 8 del apéndice B y utilice los conteos de palabras medidos de hombres y mujeres de las parejas incluidas en el conjunto de datos. Dichos conteos de palabras se listan en las primeras dos columnas del conjunto de datos 8. Ok, generamos nuestro conjunto de datos, ya lo capturamos previamente, pero generamos nuestra hipótesis nula. Dice, no existe correlación entre el número de palabras pronunciadas por los hombres y las mujeres, y la alternativa de que sí existe esta correlación. Aquí tenemos la cantidad de datos previamente capturados. Vamos a ir en estadístico, estadístico básica, correlación, capturamos las dos columnas, hombres y mujeres, seleccionamos el método RHO Spearman. Acuérdense, hay dos posibles, pero nosotros vamos trabajando con RHO, le damos a aceptar y nos da nuestro valor P de 0.087, dicho valor que ya lo tenemos aquí. Entonces, como es mayor que nuestro nivel de significancia, por lo tanto no existe suficiente evidencia
para rechazar o no rechazamos la hipótesis nula de que no existe correlación. Vamos con el otro, prueba de rachas para detectar aleatoriedad. Una racha es una secuencia de datos que tienen las mismas características. La secuencia va precedida y seguida por datos con una característica diferente o por ningún dato en absoluto. La prueba de rachas utiliza el número de rachas en una secuencia de datos muestrales para determinar si existe aleatoriedad del orden de los datos. En este caso dice uso de pruebas de rachas para aleatoriedad. En los ejercicios 5 a 10 utilice las pruebas de rachas con un nivel de significancia de 0.05. Todos los datos se listan en orden por renglón. Ganadores del Oscar. Dice, a continuación se listan los géneros de los ganadores más jóvenes en las categorías de mejor actor y mejor actriz para un grupo de años consecutivos recientes. Parece que los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar. Entonces nuestra hipótesis nula es los géneros de los ganadores más jóvenes se presentan al azar, y la alternativa, los géneros de los ganadores más jóvenes no se presentan al azar. En este caso vamos a utilizar un estadístico de prueba llamado G. Vamos a utilizar los valores críticos de acuerdo a la tabla A10. ¿Cómo vamos a decidir si nuestra prueba o nuestro estadístico de prueba se acepta o se rechaza? Dice, rechaza la aleatoriedad si el estadístico de rachas G es menor o igual al valor crítico más pequeño encontrado en la tabla H, o mayor o igual al valor crítico más grande encontrado en la tabla H. En este caso, ¿cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir dando cuenta para encontrar nuestro estadístico de prueba, que es G, es la cantidad de rachas que existen. ¿Qué rachas? Entonces, podemos decir que una racha es esta porque fueron primero 3 mujeres, después otra racha, 2 hombres, después otra racha de mujeres y después otra racha de hombres. Entonces tenemos 4 rachas. Nuestra tabla 10 nos pone de valores en N1 y N2. N1 va a ser para la racha que corresponde a los primeros. Digamos, la primera racha fue comprendida por M de mujeres. Entonces, ¿cuántos datos de mujeres hay? En total hay 9. 3 más 6 son 9. Y el N2, que sería la segunda racha, lo define, que son hombres, que son 2 más 5, 7. Entonces, nos vamos a ir en N1, 9 y en N2, 7. Y tenemos que nuestros valores críticos son 4 y 14. Ok, continuamos. Entonces decíamos que para N1 obtuvimos 9 datos y para N2 fueron 7. Y nuestros valores críticos son 4 y 14. Nos decía que para nosotros aceptar o rechazar la aleatoriedad, tenemos que decir que el valor G o el estadístico de prueba G debe de ser menor o igual que el valor crítico o mayor o igual. En este caso, nuestro valor crítico o nuestro dato G es 4 y nuestro valor crítico menor es 4. Entonces, ¿qué? Rechazamos la aleatoriedad. Existe suficiente evidencia para rechazar la afirmación de que el género de ganadores más jóvenes ocurre por azar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con otro ejercicio parecido. Dice temperaturas. A continuación se presentan las temperaturas máximas en grados Fahrenheit acerca de la casa del autor. Durante 10 consecutivos, desde el 1 de septiembre de un año reciente, de acuerdo con el conjunto de datos 11 del apéndice B, la media de dichas temperaturas máximas es 73.8 grados Fahrenheit. Realice una prueba de aleatoriedad por arriba y por debajo de la media. Ok, la aleatoriedad va a ser arriba o debajo de la media. Sabemos que en nuestra media tenemos 73.8. Entonces, 80, 77, 81, 85 están por arriba de la media. 73 está por debajo. Y así fuimos seleccionando cada los datos. En total encontramos 10 rachas diferentes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Continúa 8, 9 y 10. ¿Sí? Por arriba de la media obtuvimos 19 valores. Si los contamos son 19 y por debajo 16. Entonces N1 fue 19, N2 fue 16 y nuestros valores críticos son
el menor es 12 y el mayor es 25. Entonces, ¿qué decimos? Si G es 10 y 10 es menor que el valor crítico, entonces rechazamos la aleatoriedad, ya que lo estadístico de prueba G es menor que uno de los valores críticos. Y así es como se analizaría esto de las pruebas de rachas. Okay, todo fue obtenido del libro Estadísticas de Mario Fetriola de la 11ª edición versus Educación. La Educación México 2013, Minitab 17. Ahora vamos a empezar con nuestro proyecto. De igual, para el Instituto Tecnológico de Tijuana, la Ingeniería Industrial, en donde, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar todos los conocimientos obtenidos en el campo laboral mediante unos ejercicios, los cuales ya aquí tenemos aplicados al área. Dice, en un área de inspección de residuos llega una cerámica con un número de parte ocultado por seguridad, la cual tiene un comportamiento como se muestra en la siguiente tabla. En un año, en el 2017, se dividió, o está por cuestiones prácticas dividido en periodos, 4 periodos, Q1, Q2, Q3 y Q4, y se hizo el análisis a la obtención de datos recibidos por cada periodo, 23, 12, 33 y 54, de acuerdo a cada periodo. Dice, vamos a someter a prueba la hipótesis de que la cantidad de lotes que llegan por cuarto de periodo es con la misma frecuencia, y a qué conclusión podemos llegar. ¿Sí? Nos vamos a ir tenemos los datos 23, 12, 33 y 54, que serían nuestros mismos datos. Perdón. 23, 12, 33 y 54. ¿Sí? Nos vamos a hacer estadísticas, tablas, prueba de chico. Perdón. Estadística, tablas, chi cuadrada de bondad de ajuste. Para ver las frecuencias, vamos a poner los datos del C1 y le damos a aceptar. Nos dan nuestras gráficas y nos da nuestro valor P, que es igual a 0. ¿Sí? Y nuestro chi cuadrada de 31.33. ¿Okay? ¿Qué podemos decir? Aquí está nuestra información que obtenemos. Y estamos viendo que si la distribución de los lotes inspeccionados por periodos son con la misma frecuencia o son con diferente frecuencia. Y también a qué conclusión podemos llegar. Pues tenemos suficiente evidencia para el rechazo de la afirmación de que la distribución de los lotes inspeccionados es con la misma frecuencia en todo el año. Quiere decir que no tenemos la misma frecuencia, y podemos deducir que en el último cuarto hay mayor demanda en el producto realizado con esta cerámica. ¿Sí? De acuerdo al último cuarto tenemos nuestra chi cuadrada mayor y nos refleja mayor demanda. Vamos con otro ejercicio. Dice, se reunieron los datos de los últimos 2 años de la cantidad de lotes recibidos por un cuarto de año de una cerámica que fue inspeccionada en el área de inspección de residuos, a la cual se muestran en esta tabla los resultados, los cuales fueron recolectados por el departamento de RI o inspección de residuos igual. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que la cantidad de lotes recibidos en 2016 es diferente a la cantidad de lotes recibidos en 2017. Se va a hacer el análisis entre 2 años y por periodo que se recibió. La hipótesis nula: existe diferencia en la cantidad de lotes recibidos en el año 2016 contra la cantidad de lotes recibidos en el año de 2017, y la alternativa es de que no existe diferencia. Nos vamos a ir, aquí tenemos los datos. En este caso, como vamos a utilizar diferencias, pues sacamos las diferencias entre esto. Vamos a estadísticas, no paramétricos y web console de una muestra. Vamos a utilizar la de valores, la columna de valores, y vamos a hacer el mediano de la prueba. Le damos a aceptar.
y un P de 0.181, que es el mismo P que tenemos aquí. Entonces nos dice si existe o no existe diferencia entre uno y otro. Dice, existe diferencia entre la cantidad de lotes de acuerdo a nuestro valor P, entonces no rechazamos la hipótesis nula. Al parecer sí existe un incremento en la demanda entre el año 2016 y 2017 de este número de parte. Vamos con el último ejercicio, donde nos dice conteo de lotes inspeccionados por hombres y mujeres. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de lotes inspeccionados semanalmente por hombres y mujeres en el área durante los últimos 3 meses. Determine si existe una correlación entre la cantidad de lotes inspeccionados por las mujeres y la cantidad de lotes inspeccionados por los hombres. ¿Sí? Fueron 3 meses, pero se hizo por semana. Aquí tenemos la cantidad de lotes que inspeccionaron las mujeres y la cantidad de lotes inspeccionados por hombres. Vamos a ver si hay una correlación. La hipótesis nula es que existe correlación entre la cantidad de lotes inspeccionados por hombres y mujeres, y la alternativa que no existe una correlación. ¿Sí? Vamos a utilizar el RHO de Spearman. Aquí tenemos los datos previamente capturados. Nos vamos a ir a estadísticas, estadística básica, correlación. Capturamos las dos columnas de hombres y mujeres, seleccionamos el método, le damos a aceptar y nos da un valor de P de 0.313. Dice, no rechazamos la hipótesis nula, sí existe una correlación entre la cantidad de lotes inspeccionados por hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir? Pues que nuestras inspecciones, tanto de hombres y mujeres, todos están siendo casi a la par o tienen la misma cantidad de lotes que inspeccionan. Y pues fue todo por el momento y gracias. No tenemos más información.